Información urgente que nos lleva hacia el Líbano, que denuncia en este momento un preludio de invasión. Preludio de invasión que lo denuncia después de bombardeos a un puente. Atención, esto lo denunció el presidente del Líbano, condenó el bombardeo israelí. Esta es la imagen de lo que ocurrió hace instantes nada más, de un puente estratégico en el sur del Líbano, y dijo en un comunicado que los ataques contra esta infraestructura que estás viendo en pantalla constituyen el preludio de una invasión terrestre. Dijo que el bombardeo israelí contra el puente constituye una escalada peligrosa y una violación flagrante de la soberanía del Líbano, y que se considera un preludio de una invasión terrestre. Una situación que escala cada vez más y que sigue sumando países. Claro, porque acá la invasión que Israel propone es para atacar a Hezbollah, a las milicias terroristas que además atacaron a la Argentina, que son un brazo armado a las órdenes de Irán, y la invasión es terrestre en este caso. De hecho, quieren producir esta misma invasión allí en una isla del estrecho de Hormuz para tener un control territorial. Sí, lo que Israel dice es que este puente servía para contrabando de armas y que era operado por Hezbollah, que por eso se lleva adelante esta acción militar contra Hezbollah. Bueno, ahí están las dos miradas, ¿no? Por un lado, Israel, que dice esto es contra Hezbollah, y el presidente del Líbano, que dice esto es contra la nación, nos están esto lo que sigue después es una invasión, ¿no? Y a ver, es interesante porque en el medio lo que ocurre es una desestabilización en la región, ¿no? Los países que se pelean entre sí. Una última, agradeciéndote mucho la visita, por favor. Sí, Hugo, bueno, hablando del Líbano, va a haber una invasión terrestre, seguro, porque el gobierno del Líbano no puede controlar a Hezbollah, entonces lo va a controlar Israel y quiere dejar una franja de seguridad para que no lo puedan atacar con los cohetes. Ese es el objetivo en el Líbano. No es el objetivo tomar el Líbano, sino es una franja de seguridad para que Hezbollah no pueda llegar con sus cohetes. Exacto. Y Freddy Vivas, que presenta además un nuevo libro, aprovechamos y lo mostramos, es la primera guerra con inteligencia artificial, o la que hasta ahora no sabíamos que aplica, digamos, este tipo de fórmulas. Sí, ¿no? Porque el mundo está usando las herramientas de IA que pueden ser para, no sé, hacer un video divertido, entretenimiento, lo usan para generar imágenes falsas. Ya decíamos, Photoshop te permitía hacer alteraciones o usar herramientas de edición de video, se podía hacer hace mucho tiempo, pero ahora es muy fácil de hacerlo, esa es la diferencia. Todo el mundo tiene acceso a esas herramientas, agarrás, no sé, Sora, por ejemplo, que es para hacer videos, y escribís en lenguaje natural, que es el prompteo, y te arma un video. Estas herramientas lo que tienen es entrenamiento de millones y millones de datos y entienden la física del movimiento de los objetos. Para los gobiernos, ¿qué tan fácil es detectar si algo que fue creado efectivamente con la inteligencia artificial es efectivamente falso? Digo, los gobiernos pueden detectarlo, porque una imagen que le llega a un gobierno puede detectar, detonar, por ejemplo, un ataque. Correcto. ¿Un gobierno puede detectar que esto es falso? A un gobierno o cualquier persona le es muy difícil detectar esto. De hecho, los métodos que hoy se están usando son métodos híbridos, un poco manuales y un poco también técnicos. O sea, las grandes empresas como Meta están desarrollando sistemas de verificación de deepfakes. En teoría, X, antes de que, o sea, Twitter, antes de que lo compre Elon Musk, tenía software para penalizar un video falso. Ahora tiene la capacidad de potenciar los videos falsos para mostrárselo. Es una guerra por la información que además genera terroristas, porque muchas personas están adoctrinadas por este tipo de inteligencia. Pero no obstante, yo pienso en la guerra de los drones kamikazes, ¿no? Es decir, aparatos autónomos capaces de... O sea, no necesitan, digamos, que el hombre esté presente, ¿no?, en esta nueva guerra. Sí, sí, son todas las cosas que están pasando ahora que antes no existían o estaban en un nivel muy bajo. Es interesante ver cómo, te decía, cómo ellos están usándolo, periodistas e incluso medios que están tratando de determinar qué es real y qué no. Y usan métodos híbridos muy interesantes incluso para nosotros tener en cuenta. Por ejemplo, ven videos, los ven 20, 30, 40 veces. Tratan de darse cuenta en el fondo qué edificios hay, qué carreteras hay. Lo mapean, usan herramientas de imagen satelital como podría ser Google Maps. Y tratan de superponerlo y ver si eso realmente podría pasar ahí. Vos pensás que podés usar IA, cualquier IA, como por ejemplo ChatGPT de 4.0 para arriba, le tirás una foto o un video, y esto es importante porque capaz que estás en la esquina de tu casa, te sacás una foto, un video y la subís a las redes sociales. Hoy con IA alguien podría saber dónde vivís usando una imagen de esa forma. Se le das una IA y la IA te dice,
es esta dirección. ¿Por qué? Porque está entrenada con todas esas imágenes satelitales que existen. Qué locura. Muchas gracias. Gracias, David. Nos vamos con Ronnie Kaplan, es vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel. Nos atiende amablemente ya en la madrugada en ese lugar. Ronnie, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Hugo, Agustina, ¿cómo están? Contanos la situación del comienzo de la cuarta semana de la guerra. Vos tenés información como nadie, Ronnie. Sí, Hugo, mirá, durante el fin de semana hemos alcanzado más de 200 objetivos en Irán, mientras que vamos fortaleciendo también la defensa avanzada allí en el frente norte, como hablaban antes. El día de ayer, en realidad en la noche, tuvimos 2 ataques con misiles, impactos directos de misiles, tanto en Dimona como en Arad, que dejaron a más de 115 heridos aquí en Israel. Hoy estuvimos allí también con Alfredo Leuco. Y también esta semana realizamos un ataque selectivo en el cual eliminamos al terrorista Walid Muhammad Dib en Líbano, funcionario de alto rango de la red financiera de Hamas, que operaba para financiar las actividades de Hamas, actividades militares de Hamas, repito, dentro del Líbano, ¿verdad? O mejor dicho, desde el Líbano. Básicamente, esos en términos generales, nos están pasando muchas cosas en cada segunda. Hoy, Ronnie, el primer ministro dejó algunas definiciones muy fuertes, en realidad, en las últimas horas, ¿no? Después de lo que fue este ataque de Irán de larguísimo alcance, donde dijo, si necesitaban pruebas de que Irán pone en peligro al mundo entero, las últimas 48 horas las han proporcionado, justamente por este misil que alcanzó 4.000 kilómetros. Siempre lo he dicho, ahora tiene la capacidad de llegar hasta lo más profundo de Europa. ¿Qué cambia a partir de este último ataque de las últimas horas? Mira, ahí el primer ministro se está refiriendo a un ataque, no comenzaba el fin de semana, a una base conjunta entre Gran Bretaña, Inglaterra y Estados Unidos en la isla Diego García, que los iraníes lanzaron un misil balístico intercontinental de 2 etapas o de 2 fases, cosa que había dicho antes el ministro de Exteriores iraní, que tenían un rango hasta 2.000 kilómetros. Ahora tienen hasta 4.000. Ahora, esos misiles no están apuntando a Israel, los de 4.000 kilómetros, son misiles que llegan a Barcelona, llegan obviamente a Berlín, a París y a las principales capitales europeas también, como Roma también. Claro. Y básicamente estamos viendo que Irán tiene bajo el rango de sus misiles a casi toda Europa, a una parte sumamente amplia de Asia, casi toda Asia también, y una parte significativa también de África, ¿verdad? Y al mismo tiempo, yo creo que el primer ministro también, de lo que dejaba claro, hoy estuvimos allí, y fue impresionante, realmente, fue un misil que cayó allí, con una ojiva de 450 kilogramos, 400. Que dañó a 20 edificios en todo ese vecindario, dejando absolutamente destrozados varios de ellos. Estaban para demolerlos, estaban allí. Lo que muestra, por un lado, que nuestra defensa aérea no es hermética, tenemos un 92% de probabilidad de intercepción, pero no es hermética. Pero por otro lado, ¿hasta qué punto, si los iraníes hubiesen tenido como estos 8.000 misiles que quieran tener, a eso le sumás la ideología extremista islámica, a eso le sumás todo el programa, o sea, todo bajo el paraguas, ¿verdad?, del programa nuclear, y a eso le sumás también los proxies, todos estos grupos terroristas, claro, aquí en el Medio Oriente, y te das cuenta qué significa esta cuestión realmente de querer aniquilar un país como querían aniquilar Israel. Realmente una potencia muy, muy importante estos misiles que vimos estos días cayendo acá en Israel, repito. Estoy escuchando unas intercepciones, pero no... Unas intercepciones de misiles, pero no son la sirena. ¿Estás escuchando ahora mismo? Sí, tuviste una... Sí, acá en Jerusalén. Una interrupción en la comunicación. ¿Está sonando la sirena, Ronnie? No, no sonó la sirena, no. Por pero eso sentiste, no vos reconocés lo que es el ruido de los misiles, me imagino, a esta altura, lamentablemente. Por lo general se reconoce, sí. Claro, pasó la medianoche, ya es lunes allá en Israel, 10 minutos de la medianoche. Ahora, ¿qué pasa en esos momentos, Ronnie, cuando, claro, digo, porque tal vez no suena la alarma, pero digo, vos reconocés el sonido de un misil? Yo imagino que uno, no sé, en el fondo te acostumbrás, pero en el fondo tampoco te acostumbrás, porque
tu vida corre peligro. Digo, ¿qué te pasa internamente en esos momentos? Hubo imágenes de una mujer que recibió un misil, no recibió ella, ¿no? Pero muy cerca de ella hubo un impacto y la realidad es que se la veía bastante tranquila a la mujer y creo que sonaba la alarma. ¿Cómo lo tienen ya, digo, como algo normal, entre comillas? Vos trabajás en esto, ¿no? También en el ejército, sí. pero no sé si en algún punto uno logra internalizar estas cosas, porque es muy fuerte. No, sin lugar a dudas que genera pánico a la población en términos generales. A mí en lo personal me recuerda el alcance del daño que podría haberse causado en todo el país. Durante las últimas 3 semanas lanzaron 400 misiles de estos los iraníes. El alcance que se hubiesen generado si no tuviéramos estos sistemas de defensa aérea tan avanzados, ¿verdad? Lamentablemente ayer por unos metros nomás el antimisil erró al misil que estaba atacando. Erró. Ese fue la... Erró, sí. Sí, hay una investigación en este momento, pero como decimos, ¿verdad? O sea, no... ¿Y ese yerro a qué se debe? ¿A la velocidad? ¿A un desperfecto técnico? ¿A una falla en la inteligencia? Porque recordemos, ¿no? Que se contrarresta un misil con el otro justamente haciéndolo explotar en el aire, ¿no? Mira, de 400 lanzamientos iraníes, 4 fueron impactos directos. O sea que tenemos una probabilidad de aproximadamente un 92%. Claro. Y hay un montón de temas técnicos ahí que tienen que ver con eso. Pero sí es importante decir que los iraníes durante años estuvieron realmente... O sea, yo estaba imaginando hoy, ¿verdad? ¿Qué pasaba si aquel 7 de octubre, y estuvimos aquí, hubo después del 7 de octubre aquí en Israel... ¿Qué pasa si ese mismo 7 de octubre todos estos países hubieran atacado juntos a Israel realmente con este tipo de misiles que en el caso de Irán que te dejan a un vecindario prácticamente, absolutamente, digamos, destruido, ¿verdad? La gente tiene que salir a las casas, etcétera. Y todos esos elementos, o sea, es difícil de concebir esto. Vos sabés que Ronnie Plitt, no sé si lo conocés, trabaja como defensor allí, nos está mirando desde Israel y nos dice, nos siguen tirando bombas de racimo y me manda alguna imagen, que esto es lo que está prohibido, ¿no? De ejecutar. Sin embargo, Irán tira bombas de racimo con el objetivo de pegarle a la población civil, me parece, ¿no? Porque no busca otro. Efectivamente, el día de ayer, por ejemplo, estuve en un jardín de infantes, donde en la zona de Rishon LeZion, donde cayó una de estas fragmentaciones o submuniciones de estas bombas de racimo. A veces son bombas que tienen de 20 a 24 submuniciones, a veces tienen mucho más. Algunas específicas tienen como 80 submuniciones. A 7 a 10 kilómetros del suelo se fragmentan y se dispersan en una zona sumamente amplia. Y son lanzadas a la metrópolis, ¿verdad? La metrópolis israelí, que es Tel Aviv y alrededores, ¿verdad? O sea, donde viven 3.5 millones de personas. Hay una gran tubulización, o por lo menos mucha densidad demográfica en esa zona. Y cuando los iraníes las lanzan, como les decía, terminan, la intención es matar a la mayor cantidad de civiles posibles. Eso es una violación flagrante del derecho internacional. Y ayer podría ser una verdadera tragedia, así en ese jardín de infantes, ¿verdad? En la zona de Rishon LeZion. Esperanos un segundo, Ronnie, que tenemos un par de preguntas más, agradeciéndote el contacto, porque tenemos información urgente. Estas imágenes nos llegan de Israel, de una fuente importante, que muestran cómo funcionan estas bombas de racimo, que se fragmentan porque tienen distintos explosivos y son casi imposibles para el escudo de defensa, que es realmente muy efectivo, frenar todos los dispositivos que caen, sobre todo en lugares donde hay civiles, y como dice Ronnie Kaplan, vocero del ejército de Israel, violando toda norma internacional, porque esto se sabe, tiene consecuencias sobre el resto de la comunidad. Queríamos pasarlo hoy y mostrártelo también, Ronnie, para que también verifiques la información que tenemos, ¿no? Esto, Ronnie, es lo más difícil, digamos, de detener por los sistemas de defensa. Algunas en realidad sí se desprenden y terminan cayendo, pero es importante saber que cuando tenemos este tipo de bombas de racimo y cae una submunición, el hecho de estar dentro de los refugios cuida completamente a la gente. Es decir,
Hay que seguir la directiva del Comando de Defensa Civil, porque aún cayendo una de estas submuniciones adentro de una casa y explota, y tiene obviamente una onda expansiva importante, y tiene obviamente también una esquirlas, ¿sí? Pero estás hablando de una bomba que tiene de 5 a 8 kilogramos de TNT, es decir, este pequeño misil, digamos, fragmentado del misil de racimo. Mientras que lo que cayó en Arad o en Dimona hoy tiene 450 kilogramos de TNT. Es decir, son dos cosas distintas, pero obviamente que también eso genera destrozos y puede generar también tragedias en la medida de que no sean lanzados, de que la gente no entre a los refugios, básicamente, ¿verdad? Ronnie, estamos viendo imágenes de una explosión en un puente en el Líbano, que esto fue condenado por los dirigentes de este país. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Porque la información que llegó es que sería un puente estratégico para Hezbollah, donde transportaban armas. Así es, el día de hoy en la mañana recibimos la directiva política acá del ministro de Defensa Katz de alcanzar la posición de todos los puentes que cruzan de norte a sur el río Litani, o de sur a norte, porque el río Litani es lo que separa, digamos, el norte del Líbano con el sur del Líbano, y por allí pasan armamentos, pasan terroristas, pasan todo tipo también de elementos logísticos para atacar al fin y al cabo a nuestros soldados y a nuestra ciudadanía. Entendemos que son de uso dual, es decir, son usados también por los terroristas, principalmente por una unidad llamada la unidad Radwan, una de 3 unidades de Hezbollah en el sur del Líbano, pero son utilizados también eran utilizados por la gente. Pero si el gobierno del Líbano no es capaz de dominar a Hezbollah, nosotros no podemos vivir al lado de un grupo como Hezbollah paramilitar, que si bien está debilitado, sigue disparando a razón de 100 cohetes diarios acá a Israel, y nosotros estamos en este momento haciendo operaciones selectivas limitadas con la División 91 y con la División 36, unos kilómetros ya desde la frontera de Israel hacia el norte, digamos, o sea, ya dentro del Líbano, con el objetivo final de exigir de que Hezbollah no tenga más armamento. Hezbollah no puede estar armado ni puede haber personal de Hezbollah en el sur del Líbano, como lo establecen las resoluciones internacionales ya en los últimos 20 años. Bien. Ronnie, te agradecemos mucho por el contacto. Gracias, Ronnie. Un saludo. Con todo gusto, hasta luego. Gracias. Tenemos una mesa que ampliamos, invitamos a Tito a que se siente. Tito, cariñosamente, porque él es un exiliado, es un refugiado cubano que vive en la Argentina, pero Samira también es una refugiada, es una exiliada de otro régimen que tiene puntos en común, ¿no? Totalmente. Es el iraní. ¿Qué tal, Tito? Buenas noches. ¿Por qué asentías si concordabas con esta idea? La vengo escuchando desde las distintas entrevistas y es lo mismo, o sea, las teocracias, los regímenes totalitarios establecen los mismos patrones de represión. Recientemente, cuando lo escuchaba, los tipos de tortura, chequeaba una información que nosotros subimos a nuestra ONG, Cultura Democrática, que es una iniciativa de periodistas independientes cubanos que hablaba de los distintos tipos de tortura, las chaquiras, los potros, cómo nombran, cómo hacen dentro hoy de los establecimientos penitenciarios cubanos todas estas estrategias para doblegar el cuerpo y el espíritu de las personas, ¿no? Y que son 67 años haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, por eso la escucho, o sea, el chantaje emocional de las familias divididas, la presión de los que tratan de entrar y que están cuestionados y que son interrogados, son las mismas políticas, y no por gusto. Fidel Castro siempre fue un aliado de Jamenei desde el 79 hasta la fecha. O sea, en la región el principal aliado de la teocracia de Irán ha sido Cuba siempre. Claro. Esta historia que contaba Samira recién de lamentablemente la tortura por pensar distinto, ¿es algo que a vos te resuena de tu país? Totalmente. Cuando yo no estuve 6 meses, gracias a Dios estuve 12 horas de interrogatorio, pero fue muy fuerte y ellos te hablan con un total dominio de lo que pueden hacer con tu vida. Cuando te detuvieron, ¿cómo fue eso? Me detuvieron, yo iba a hacer una conferencia de prensa sobre un artista que estaba hace un mes desaparecido en Cuba, el Sexto, que hace mucho tiempo se exilió ya. Y obviamente no me dejaron hacer la conferencia de prensa, me detuvieron con un cerco de policía, me llevaron a una estación donde no apuntan tu nombre,
tú no figuras, por eso es un secuestro, o sea, no te detienen, no te explican una causa, y a partir de ese momento... No hacen ningún proceso legal debido. No hacen ningún proceso legal, solamente procesos internos que no figuran hacia afuera. Fueron a buscarme en esa estación y no figuraba mi nombre, o sea, mis familiares fueron... Y a partir de ese momento te interrogan una y otra vez, tratando de sacarte información, amenazarte, te mencionan la familia, si ven que no te pueden quebrar directamente a ti, empiezan a tirarte por, digamos, todo tu eje de influencia, ¿no? Familia, amigos. Es terrible. Y eso lo están haciendo hace 67 años. Yo recordaba con toda esta exposición de la tortura y toda la criminalidad estatal, ¿no? Porque no son criminales fuera del Estado, es el Estado como criminal, ¿no? Hay un libro que se llama Contra toda esperanza, que es de Armando Valladares, uno de los prisioneros políticos. Estuvo con nosotros aquí. Por un caso en Santiago del Estero. Exactamente. Él es embajador, digamos, de Estados Unidos. Y de derechos humanos, y tiene todo un historial. Bueno, en los años 80, cuando él se exilió, pudo escribir este libro y cuenta las torturas, cómo encerraban a los cubanos en paredes de medio metro, donde casi no se podían ni sentar ni dormir. Esto que menciona él, ¿no? Lo mismo, te resuena, ¿entendés que hay una conexión? Sí, con lo que a nosotros nos dio cuenta después de años es que es una copia de lo que uno lee en Archipiélago de Gulag. Es lo que los rusos hicieron con sus prisioneros en Siberia. Y es una copia de esto, es como que fueron los maestros y ellos aprendieron muy bien. Y la idea es, como dijo, desdoblar o arruinar espiritualmente. ¿Y en qué edad uno puede hacer esto mejor? Cuando la persona es más vulnerable en adolescencia. Entonces el Estado en Irán siempre apuntó a los adolescentes entre 12 y 17 años para que domine a esta persona, a este humano, completamente para el resto de su vida, sea un yuyo. Siempre la izquierda, ¿no? Como excusa. Ahora, el régimen iraní mató ¿cuánta gente en enero pasado? En enero se habla entre 40 y 90.000, pero 40.000 seguro. Decapitando, ¿no? A las mujeres especialmente, o sea, el error es... Hace años que la mujer, por supuesto, siempre fue el primer víctima, pero los hombres también están involucrados y sufren y apoyan a las mujeres. No es el país, depende de dónde uno viene, qué educación tiene, qué clase de familia es, pero es mucho menos machista, lamento que decir esto, que Argentina. Mucho menos machista que Argentina. Pero no me equivoco al señalar que la izquierda de algún modo ha sido, ¿no? Como el mascarón de proa también. Por supuesto, no se equivoca, es así. Es así. Pero a nombre de Islam. A nombre de Islam. La revolución islámica de Dios, sí, ¿no? Exactamente, pero no hay ninguna diferencia de toda la ideología de izquierda. Y en Cuba por el socialismo, básicamente. Y en Cuba por el comunismo. Sí, todavía los pioneros cubanos, los estudiantes cubanos tienen que decir cada día, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. O sea, eso no es... Todos los días tienen que Todos los días lo dicen. ¿En qué lugar lo tienen que decir? En las escuelas, en todas las escuelas públicas. Tienen que decir, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Y estás hablando de un tipo que asesinó cubanos, sin juicio, y del comunismo que tiene más de 150 millones de víctimas. Y una cosa que es importante, haciendo las comparaciones, porque yo también pensaba, ¿por qué el régimen cubano no es tan explícitamente tan agresivo en número de vidas como el régimen iraní, por ejemplo? Porque todavía no le hace falta, no lo necesita. Eso no quiere decir que no lo vayan a hacer. Yo recuerdo los cuentos de cuando las grandes manifestaciones del año 94, que se llamó el Maleconazo, todos los vecinos decían que había francotiradores en los edificios. Qué locura. En Irán también. Entonces, cuando ellos necesiten matar, lo van a hacer. Y ese es el peligro al que estamos siempre. Y por eso es importante que las democracias actúen. Y para mí me parece tan irrisorio, tan bajo como la izquierda se posiciona siempre con estos regímenes, como ahora están haciendo estas fiestas en Cuba, en hoteles de lujo de 5 estrellas, mientras los cubanos están completamente apagados, sin agua, sin electricidad, sin comida, siempre bajo el pretexto de todo es en defensa de la utopía.
todo en defensa de la utopía, no importan los pueblos. El convoy a Cuba, ¿no? El convoy a Cuba. Ayer hubo una fiesta, hubo dirigentes socialistas que fueron a Cuba, que se alojaron en hoteles bastante caros con electricidad, mientras la ciudad no tenía electricidad. Hoteles que cuestan la noche entre 100 y 150 dólares o 400 dólares la 400 a 500 dólares. Yo quería ir y al final terminé de alquilar un supuestamente Airbnb por 140 dólares, que la persona que me atendió dijo que todo pertenece al Estado y que él es un empleado, no es dueño del departamento. Tengo información urgente y enseguida seguimos. Urgente. Irán responde al ultimátum de Donald Trump. Atención con esta información. Irán dijo que el estrecho de Hormuz, esta vía crucial para el comercio de petróleo, va a quedar cerrado por completo si Estados Unidos cumple con la amenaza de Trump de atacar sus centrales eléctricas. Recordemos que Trump fijó la noche de ayer, del sábado, un plazo de 48 horas para abrir el estrecho. Dice ahora Irán que si se cumple con estas amenazas de atacar sus centrales eléctricas, queda cerrado por completo el estrecho, elevando la alerta energética que existe a nivel mundial. Samira, ¿cómo ves esto, no? A ver, Irán, obviamente, hoy por hoy pareciera que lo que le queda como arma de guerra es esto, ¿no? La economía y el poderío que tiene sobre el estrecho de Hormuz, porque en el resto, militarmente, está un poquito más atrás. Por un lado es esto, por otro lado vemos cómo ataca a los países vecinos. Ahora, otra respuesta que dio hoy es que si Estados Unidos cumple y ataca a las instalaciones eléctricas, ellos también van a atacar a las instalaciones eléctricas y agua dulce de Israel. Y ya le dieron un mapa completa, que saben qué puntos son, qué lugares existen. El tema es que Irán trata de involucrar a más gente, más países, para que esto no sea algo solamente entre Irán, Israel y Estados Unidos. Y entonces, mientras más esto vaya económicamente al mundo, va mal, porque el precio, el gobierno en Irán quiere contar que el precio del petróleo suba, y con esto entonces haya presión tanto contra adentro, tanto contra Netanyahu como Trump, que decir que por favor paren la guerra. ¿Por qué mataron al atleta que era una promesa olímpica hace 2 días atrás? ¿En dónde lo mataron? ¿Cómo fue? El mundo se paralizó frente a este episodio. Mire, cada vez que ellos ven algo que quieren tomar venganza de la gente, especialmente... ¿Mandan un mensaje? Mandan un mensaje a la población, porque hace 2 días antes Israel mató a Larijani, jefe de Seguridad Nacional, pero este señor a lo largo del gobierno islámico tuvo distintos roles en negociaciones de asuntos nucleares, en la matanza de la gente, en muchas cosas. Y la población salió tanto en las casas gritando como afuera haciendo bailes y fiestas, agradeciendo. Entonces ellos buscan una estrella, una persona linda, alguien que puede hacerte más dolor que un donadie, un chico sin padres. Yo vi algún video donde dice que la sangre es lícita si alguno quiere protestar contra el régimen, ¿no? Como que está validado. Exactamente, no, sí, eso siempre fue así. Y eso, explícanos, bueno, a ver, es inexplicable, vamos a partir de esa base. La verdad es que es inexplicable que se justifique la sangre para validar cualquier tipo de régimen, pero tratanos de ayudarnos a caminar de la mano de las explicaciones que da el régimen. ¿Por qué, según el régimen, es válido que corra sangre para proteger a ese régimen? Mire, aquí hay 2 cosas que hay que dividir. Son un grupo que sigue al gobierno, que algunos de estos creen son extremistas islámicas, pero el gobierno mismo, las cabezas del gobierno, es un cartel mafioso, no creen en nada, ni siquiera creen en Dios, ni la religión, ni la humanidad, en nada. Son capaces de matar a su propia madre, sus propios hijos, no sienten nada, son unos autómatas que solamente quieren dinero y poder. En esto termina. Y para lograr tener dinero y poder, no les importa nada, pueden cometer cualquier crimen. Te iba a preguntar, porque hay muchas versiones de grandes
gran corrupción en la cúpula del gobierno iraní, no importa quién sea, porque en este momento claramente se van sucediendo porque van falleciendo por los ataques de Estados Unidos, pero particularmente con Mojtaba Khamenei hay un montón de datos de que él tiene departamentos costosísimos en Londres y también que él se habría quedado con un montón de dádivas de el petróleo iraní. ¿Qué información tenés? ¿Qué nos puedes aportar de todo esto? Es completamente cierto, y lo que más duele a la población iraní que por sanciones yo puedo por ahí, si vivo en un país europeo por trabajo de mi marido, tengo derecho de abrir una cuenta, pero ningún iraní tiene derecho de abrir una cuenta bancaria en ninguna parte del mundo. Pero vemos cómo puede ser que tan fácil los testaferros de este señor o otra gente del gobierno pueden abrir cuentas en distintos bancos importantes en Europa y tienen billones de dólares de la población iraní y la Unión Europea se cierra los ojos. O sea, donde está el dinero no les importa derechos humanos. Es totalmente un show contra la población iraní decir que cumplimos con las sanciones. Me hace acordar a Cuba, ¿no? Y exactamente, o sea, es la doble moral. Utilizan la ideología, la religión, lo que fuera, para controlar un relato, para buscar a estos cómplices internacionales, por un lado, y por el otro, para construir ese relato, ellos se mantienen incólumes en ese relato, mientras tanto tienen cuentas en el exterior, mientras tanto es una élite corrupta. ¿Cómo fue tu historia? Resuminos sintéticamente tu historia. Te viniste acá, yo siempre cuento, fuiste uno de los pocos que cuando no había nadie, cuando estaba el kirchnerismo, protestabas en la embajada. Hasta te mandaron sindicalistas a apretarte. Mi historia política nace después del asesinato de Osvaldo Payá en el 2012 en Cuba. Era un gran luchador cívico cubano que siempre quiso una transición pacífica de la ley a la ley, y obviamente eso es lo que más le molestaba al régimen. Elecciones libres, democracia, hizo muchos proyectos de ley y lo asesinaron en el 2012. Cuando pasó eso, yo iba a la misma parroquia, yo lo conocía, y amigo de su hija, soy amigo de su hija personal, de Rosa María Payá y de toda la familia. A partir de ahí yo dije, yo que siempre estuve tocando violín, hice una vida de compositor, de intérprete, me empecé a meter en la política dentro de Cuba y así también conocí a mi esposa, que es politóloga, y bueno, nos metimos en la lucha hasta que me tuve que exiliar porque era ya casi imposible. Y desde que llegué acá noté toda esa contradicción. ¿Por qué imposible? ¿No? ¿Allá sufrías persecución? Sí, tenía 2 agentes que me seguían, por más que no era nadie importante, pero nada. ¿Te seguían por la calle? Me seguían, iban a mi casa, me amenazaban, iban a mi casa y me decían, hoy no puedes salir, y no puedes salir, y veías las máquinas de policía que pasaba cada media hora, y si yo salía, ahí me llevaban. Y eso se lo hacen a todos los activistas todavía hoy. O sea, y cuando llegué acá me encontré toda esta complicidad a la izquierda, ¿no? Del kirchnerismo, de la cámpora. Hay creo que 2 o 3 de la cámpora hoy en Cuba, o ayer estaban dando brincos ahí, ¿Ah, sí? abrazándose con Díaz-Canel. ¿Fueron con el convoy? Yo creo que sí, no sé quiénes son, pero decía también de las organizaciones que fueron de la cámpora. Y bueno, y toda esta hipocresía, ¿no?, de la izquierda. Cuando yo llegué veía carteles que decían Macri basura, vos sos la dictadura. ¿En Macri, Cuba? Acá. Sí, o sea, yo veía esos carteles y decía, un presidente que fue elegido hace 2 años, no entiendo cómo es esto, ¿no? Y después veo que los que ¿cómo se banaliza, ¿no? En la Argentina, claro, la palabra dictadura. Los que mismos escribían ese cartel tenían fotos con Fidel Castro. Yo no entiendo. Bueno, esa contradicción hizo que, por ejemplo, pensara en una organización como Cultura Democrática, porque necesitamos que las democracias tengan una cultura realmente democrática, que no sea simplemente ese barniz electoral, sino de que la gente tenga un compromiso. Hoy por hoy, estos ciudadanos argentinos y del mundo entero que van a Cuba a reírse del pueblo cubano, a abrazarse con Díaz-Canel, que dio la orden de combate, porque ellos combaten contra el pueblo, no combaten por la soberanía del país. La soberanía son ellos, y ellos luchan contra el pueblo eternamente. Entonces, esa gente deberían tener un costo político, deberían regresar y que nadie vote por ellos. ¿Qué cambió en estos días, no? Porque obviamente volvimos a hablar mucho de Cuba, varios motivos, obviamente todas las definiciones que está dejando Donald Trump, también el propio Díaz-Canel que asumió que está en diálogo con las autoridades estadounidenses, y ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando, no? Que el propio Díaz-Canel tiene que asumir que está en diálogo con Estados Unidos. Vos como cubano, ¿no?, y como un activista político, ¿qué pensás que cambió?
Si es que cambió algo, ¿no? No sé. En primera, todavía el escenario no ha cambiado nada. O sea, los que siguen pagando los platos rotos es el pueblo, siempre. Díaz-Canel, los viceministros de Relaciones Exteriores y todos son una pantalla legal del régimen, pero no tienen poder ninguno. O sea, no tienen representatividad ninguna, son intercambiables. Por lo tanto, uno ve una y otra vez, ustedes que siguen las noticias y que han seguido la noticia de Cuba, ven cómo ellos se dicen y se contradicen de un día para otro sin problema ninguno y siguen con el manual, el papelito que les ponen hoy que tienen que decir, ¿no? Pero evidentemente el régimen está acuartelado, o sea, el régimen se ve que está en las últimas, se sabe en las últimas, cosa que por un lado es peligrosa porque sabemos que ellos siempre ponen al pueblo como escudo. Claro. ¿Sí? Y por otro lado, es esperanzador para todos, ¿no? Ahora te preguntamos por tu familia que está en Cuba, pero se lo quiero preguntar a Samira, porque muchas veces, me pasó con otros refugiados, tienen miedo por las consecuencias a partir de la declaración de ustedes que puedan tomar sobre los familiares que allí están, ¿no? Siempre existe esta posibilidad. Bueno, yo tengo un padre de 86 años y un hermano que no trabaja, no tiene trabajo oficialmente y hace algunas actividades y siempre se mantuvo aislado de todo lo que se llama la política justamente para no tener que pagar consecuencias. Y los parientes, una parte siempre estaba parte del Estado, o sea, involucrado, otros que mantuvieron callados a lo largo de estos años, pero no me considero a mí ni a mi familia más o superior de los que perdieron sus hijos, sus madres, sus padres. Si tiene algo que pasar, pasará, y si no, no pasará. Hay algo que me parece que se puede conectar con lo que decían los dos, ¿no? Respecto a las vidas que llevan, por ejemplo, muchos cubanos versus la vida que llevan las autoridades hoy de Cuba, ¿no? Y te escuchaba decir el otro día que el régimen iraní tiene a Irán como un botín. ¿Por qué? Porque ese dinero de petróleo de lo que ellos aprovechan, o todas las otras minas como de oro, otros que lo dejaron en tiempo indefinido en manos de los chinos, son bienes y herencia del pueblo iraní. No es herencia de padre de los que están gobernando allá, para que hagan lo que quieran. Tendrían que pedir permiso. Del gobierno, tendrían que haber pedido permiso. Nosotros somos los dueños de nuestro país. Son los soberanos de eso. No ellos, nosotros. Esto es herencia de nuestro país. Yo no fui refugiado, yo me casé con un argentino, salí y no tengo este estatus. Pero mi corazón está con todos los refugiados y los que no pueden volver al país, y la verdad no es fácil. ¿Volverías? Yo volvería volando, sí. Me encanta Argentina, me encanta el arte en Argentina. Ya dijo una vez, los árboles de Buenos Aires son incomparables con el resto del mundo. Pero es tu país, es tu nación, tu hogar. Yo hasta este momento pasé la mitad de mi vida allá. Y sí, que creo que estar ahí, si puedo hacer algo para que pueda volverse parar sobre ¿Imaginas que el régimen puede caer? 100%. Sí. Y va a caer mucho antes de lo que la gente piensa. Va a caer. ¿Y en Cuba? Y en Cuba yo creo igual. Yo creo que le queda poco la maquinaria. Eso no quiere decir que sea fácil que caiga, ¿sí? Va a haber que presionar, y ojalá las democracias, siempre repito, ojalá las democracias apoyaran a Estados Unidos en esta lucha, porque siempre queda como el tío Sam que quiere dominar el mundo y no unas acciones que el pueblo solo no puede liberarse de estas teocracias, de estas dictaduras comunistas totalitarias que secuestraron y administran todo. Cuando decía de los bienes, yo pensaba, los médicos que son tratados como esclavos, el régimen cubano gana más de 5.000 millones de dólares por todas las misiones médicas, misiones solidarias médicas. Claro. ¿Y por qué no dedica eso a los hospitales? ¿Por qué no dedica los millones que gana del turismo en los hospitales, en la infraestructura? Porque secuestraron, a ellos no les importan los ciudadanos, les importa su vida, punto. Gracias, Luis. Gracias por tu visita. Gracias, Samira. Gracias a ambos. Es un verdadero placer hablar con ustedes. Y nos relajamos un poquito, ¿te parece?